El archivo de las tormentas, juramentada. Primera parte, unidos. Capítulo 26. Espina negra desatado. 29 años antes. Ardía incienso en un brasero grande como un peñasco. Dalinar se sorbió la nariz mientras Evie arrojaba un puñado de papelitos, doblados e inscritos cada uno con un glifo minúsculo al brasero. Un humo fragante lo envolvió antes de salir despedido en dirección contraria cuando una ventolera recorrió el campamento de guerra, cabalgada por viento spring que eran como líneas de luz. Evie inclinó la cabeza ante el brasero. La prometida de Dalinar tenía unas creencias extrañas. Entre su pueblo, las simples glifoguardas no eran suficientes para orar. Tenían que quemar algo que oliera más fuerte. Aunque Evie hablaba de Jezrien y Kelek, pronunciaba raro sus nombres, Yaisi y Kelai, y no mencionaba nunca al Todopoderoso, sino a alguien llamado el Único, una tradición hereje que los fervorosos le habían dicho que procedía de Iri. Dalinar agachó la cabeza para rezar. Hazme más fuerte que los que quieren matarme. Una plegaria sencilla y directa, como supuso que las preferiría el Todopoderoso. No le apetecía que Evie se la escribiera. Que el Único te proteja, casi marido, murmuró Evie. y suavice tu temperamento. Su acento, al que Dalinar ya se había acostumbrado, era más fuerte que el de su hermano. Suavizarlo. Evie, eso no tiene sentido en batalla. No tienes por qué matar con ira, Dalinar. Si debes combatir, hazlo sabiendo que cada muerte hiera al Único, pues todos somos personas a ojos de Yaisi. Ya, como quieras, dijo Dalinar. A los fervorosos no parecía importarles que fuera a casarse con una mujer medio pagana. Lo sabio es atraerla a la verdad, Borin, había dicho Yevena, la fervorosa jefa de Gavilar. Se parecía a lo que había dicho de sus conquistas. Tu espada traerá fuerza y gloria para el Todopoderoso. Absorto se preguntó qué haría falta para disgustar de verdad a los fervorosos. Sé un hombre y no un animal, Dalinar, dijo Evie y se acercó a él y le puso la cabeza en el hombro, animándolo a envolverla con los brazos. Dalinar lo hizo sin mucho brío. Tormentas oía las risitas de los soldados al pasar. El Espina Negra, recibiendo consuelo antes de la batalla, abrazando en público y poniéndose todo cariñoso. Evie volvió la cabeza hacia él pidiéndole un beso, y Dalinar le dio uno bien casto, apenas rozándole los labios. Ella lo aceptó, sonriendo, y la verdad era que tenía una sonrisa preciosa. La vida sería mucho más fácil para él si Evie estuviera dispuesta a dar pasos claros hacia el matrimonio. Pero las tradiciones de su pueblo requerían un compromiso largo y su hermano seguía intentando añadir cláusulas nuevas al contrato. Dalinar salió dando zancadas. En el bolsillo llevaba otra glifoguarda, la que le había dado Navani, sin duda preocupada por la fiabilidad de la escritura extranjera de Evie. Dalinar tocó el suave papel y no quemó la oración. La piedra bajo sus pies estaba picada de agujeritos, los diminutos refugios de la hierba escondida. Al dejar atrás las tiendas del campamento pudo verla en todo su esplendor, meciéndose al viento, alta, casi hasta su cintura. Nunca había visto tanta hierba tan alta en las tierras de los Colin. En el extremo opuesto de la llanura se amasaba una fuerza impresionante, el ejército más numeroso al que se hubiera enfrentado jamás. Su corazón se llenó de ilusión. Tras 2 años de maniobras políticas, allí estaban, una batalla real contra un ejército real. Ganaran o perdieran, tenían delante el combate definitivo por el reino. El sol estaba saliendo y los ejércitos se habían desplegado al norte y al sur para que no deslumbrara ninguno de ellos.
Dalinar se apresuró a entrar en la tienda de sus auxiliares y salió al poco tiempo con su armadura esquirlada puesta. Un mozo de cuadra le trajo su caballo y Dalinar montó con cuidado. El enorme animal negro no era rápido, pero al menos podía cargar con un hombre en armadura esquirlada. Dalinar guió a su montura ante las filas de soldados, lanceros, arqueros, infantería pesada, ojos claros e incluso una unidad de 50 efectivos de caballería a las órdenes de Ilamar, con garfios y cuerdas para atacar a portadores de esquirlada. Entre todos ellos, los Specta-Spring ondeaban como gallardetes. Dalinar seguía oliendo el incienso cuando encontró a su hermano, equipado y a caballo, inspeccionando el frente. Dalinar trotó para situarse junto a Gavilar. «Tu joven amigo nos ha presentado a la batalla», comentó Gavilar. «Sevarial», dijo Dalinar, «no es amigo mío. Hay un hueco en las filas enemigas. Lo siguen esperando», dijo Gavilar. «Según los informes, ha tenido un problema con su línea de suministros». «Mentiras, es un cobarde. Si hubiera aparecido, tendría que haber elegido bando sin ambages. Pasaron cabalgando junto a Tearim, el capitán de la guardia de Gavilar, que llevaba la otra armadura esquirlada de Dalinar para la batalla. Oficialmente, la armadura aún era propiedad de Evi, no de Tog, sino de la propia Evi, lo cual era raro. ¿Qué iba a hacer una mujer con una armadura esquirlada? Entregársela a su marido, al parecer. Tearim saludó. Sabía desenvolverse con las esquirlas porque había entrenado igual que muchos otros aspirantes ojos claros, con equipo prestado. «Has hecho bien, Dalinar», dijo Gavilar mientras lo dejaban atrás. «Esa armadura nos prestará un buen servicio hoy». Dalinar no respondió. Aunque Evi y su hermano se habían demorado una eternidad en aceptar siquiera el compromiso, Dalinar había cumplido con su deber. Pero le habría gustado sentir algo más por la mujer. Una cierta pasión, alguna emoción verdadera. No podía reírse sin que ella pareciera confundida por la conversación. No podía alardear sin que ella se decepcionara por su ansia de sangre. Quería que Dalinar la abrazara continuamente, como si quedarse sola un tormentoso minuto fuese a hacer que se marchitara y se la llevara el viento. Y además... «¡Eh!», llamó una exploradora desde una torreta móvil de madera. Señaló y gritó con voz lejana: «¡Mirad! ¡Ahí!». Dalinar se volvió, esperando una avanzada del enemigo. Pero no. El ejército de Kalanor todavía estaba formado. No eran hombres lo que había llamado la atención de la exploradora, sino caballos. Eran una recua pequeña, de 11 o 12 animales, galopando a través del campo de batalla. Orgullosos, majestuosos. «Richadios», susurró Gavilar, «se los ve muy poco tan al este». Dalinar se contuvo para no dar la orden de apresarlos. ¿Eran Richadios? Sí, alcanzaba a ver los Spring que revoloteaban en su estela. Musispring por algún motivo. Tormentas no tenía sentido, pero de todos modos no tenía sentido capturar a los animales. No podían retenerse a menos que escogieran un jinete. «Hoy quiero que hagas una cosa por mí, hermano», dijo Gavilar. «El alto príncipe Kalanor tiene que caer. Mientras siga con vida, habrá resistencia. Si muere, su linaje muere con él. Su primo Loradar Bamag ascenderá al poder. ¿Y Loradar te jurará lealtad?». «Estoy convencido de ello», afirmó Gavilar. «Pues encontraré a Kalanor», dijo Dalinar, «y acabaré con esto». No se incorporará a la batalla sin motivo, conociéndolo, pero es portador de esquirlada, así que tendremos que obligarlo a luchar». Gavilar sonrió. «¿Qué?», preguntó Dalinar. «Es solo que me alegra oírte hablar de táctica». «No soy imbécil», gruñó Dalinar. Siempre prestaba atención a la táctica en batalla. Sencillamente no lo complacían las reuniones interminables y la palabrería.
Y sin embargo, hasta eso se le estaba haciendo más tolerable. Quizá fuera la costumbre, o quizá las palabras de Gavilar sobre fundar una dinastía. Era la verdad, cada vez más evidente, de que aquella campaña que ya duraba muchos años no era una incursión rápida de saqueo. «Tráeme a Calanor, hermano», dijo Gavilar. «Hoy necesitamos a la Espina Negra. Lo único que tienes que hacer es desatarlo». ¡Ja! Como si existiera alguien capaz de mantenerlo atado. ¡Ja, ja! «No es lo que estás intentando hacer», pensó Dalinar al instante, insistiendo en casarme, hablando de que ahora tenemos que ser civilizados, poniendo todo lo que hago mal como ejemplo de las cosas que debemos eliminar. Se mordió la lengua y terminaron de inspeccionar juntos las tropas. Se separaron saludándose con la cabeza y Dalinar cabalgó para unirse a su élite. «¿Órdenes, señor?», preguntó Rien. «No me molestéis», dijo Dalinar bajándose la celada. El yelmo de su armadura esquirlada quedó sellado y un silencio cayó sobre la élite. Dalinar invocó a juramentada la espada de un rey caído y esperó. El enemigo había acudido para detener el saqueo continuado de Gavilar en la campiña. Tendrían que dar ellos el primer paso. Los últimos meses dedicados a atacar pueblos aislados y desprotegidos habían estado llenos de batallas muy poco satisfactorias, pero también habían puesto a Calanor en una posición indeseable. Si permanecía sentado en sus fuertes, estaba permitiendo que destruyeran a más vasallos suyos que ya empezaban a preguntarse para qué pagaban tributo a Calanor. Unos pocos ya se habían curado en salud enviando mensajeros a Gavilar para decirle que no le plantarían cara. La región estaba a punto de cambiar de bando hacia los Colin. En consecuencia, el alto príncipe Calanor se había visto obligado a abandonar sus plazas fuertes y combatir allí. Dalinar cambió de postura en la silla de montar, esperando, planificando. No tardó en llegar su momento. La fuerza de Calanor empezó a cruzar el llano en una oleada cauta, con los escudos alzados al cielo. Los arqueros de Gavilar dispararon andanadas de flechas. Los hombres de Calanor estaban bien entrenados y mantuvieron la formación bajo la mortífera lluvia. No tardaron en encontrarse con la infantería pesada Colin, un bloque de hombres tan acorazados que podrían haber sido de piedra sólida. Al mismo tiempo, las ágiles unidades de arqueros se desplegaron a los lados. Llevaban protección ligera y eran rápidos, muy rápidos. Si los Colin ganaban la batalla y Dalinar confiaba en la victoria, sería por las nuevas tácticas bélicas que habían estado explorando. El enemigo se vio flanqueado, con flechas aguijoneando los costados de sus bloques de asalto. Extendieron el frente para que su infantería intentara alcanzar a los arqueros, pero al hacerlo debilitaron el núcleo central, que sufrió el acoso de la infantería pesada. Las compañías de lanceros al uso atacaron las tropas enemigas tanto para resituarlas como para dañarlas. Todo aquello sucedía afuera, en el campo de batalla. Dalinar tuvo que desmontar y hacer llamar a un mozo de cuadra para que paseara al animal mientras esperaba. En su interior, Dalinar reprimió la emoción que lo urgía a galopar de inmediato a la refriega. Al cabo de un tiempo, eligió un sector de tropas Colin que estaban pasando apuros frente al enemigo. Tendría que bastar. Montó de nuevo y puso su caballo al galope. Era el momento adecuado, podía sentirlo. Tenía que atacar ya, mientras la batalla pivotaba entre la victoria y la derrota para hacer salir a su adversario. La hierba se retorció y se retrajo en una oleada ante él, como súbditos inclinándose. Tal vez aquello fuese el final, la batalla definitiva para la conquista de Aleskar. ¿Qué pasaría con él después?
inacabables banquetes en compañía de políticos, un hermano que se negaba a guerrear en ningún otro lugar. Dalinar se abrió a la emoción y apartó de su mente esas preocupaciones. Cayó sobre el frente enemigo como una alta tormenta sobre una pila de papeles. Los soldados se dispersaron a su llegada gritando. Dalinar descargó su hoja esquirlada y mató a decenas por un lado y luego por el otro. Ardieron los ojos, cayeron flácidos los brazos. Dalinar inspiró el gozo de la conquista, la narcótica belleza de la destrucción. No había quien pudiera resistirse a él. Todos eran Yesca y él la llama. La unidad de infantería enemiga debería haber podido concentrarse y atacarlo, pero le tenían demasiado miedo. ¿Y por qué no deberían tenérselo? Se contaban historias de hombres comunes haciendo caer a un portador de esquirlada, pero tenían que ser invenciones. Rumores extendidos con la intención de que los hombres lucharan para evitar a los portadores de esquirlada el trabajo de tener que darles caza. Sonrió mientras su caballo trastabillaba por los cadáveres que se amontonaban a su alrededor. Dalinar espolió al animal que saltó, pero al caer se dio algo. La criatura relinchó y se derrumbó, descabalgándolo. Dalinar suspiró, apartó al caballo de un manotazo y se puso en pie. Le había partido el espinazo. Esos animales no estaban hechos para la armadura esquirlada. Un grupo de soldados intentó un contraataque, valientes, pero estúpidos. Dalinar los derribó con amplios arcos de su hoja esquirlada. A continuación, un oficial ojos claros organizó a sus hombres para presionar a Dalinar e intentar atraparlo, si no con su destreza, al menos con el peso de los cuerpos. Dalinar rodó entre ellos, la armadura confiriéndole energía, la hoja otorgándole precisión y la emoción dándole un propósito. En momentos como ese, comprendía para qué había sido creado. Se desperdiciaban sus talentos obligándolo a escuchar cómo parloteaban otros hombres. Se desperdiciaban sus talentos con cualquier cosa que no fuera aquella. Convertirse en el examen definitivo de la capacidad de los hombres. Probarlos, exigirles sus vidas con el filo de una espada. Los envió a los salones tranquilos en la plenitud de sus vidas, listos para combatir. Dalinar no era un hombre, era una sentencia. Cautivado, mató a un adversario tras otro, sintiendo un extraño ritmo en la pelea, como si los tajos de su espada tuvieran que caer siguiendo los dictados de un compás inaudible. Los bordes de su visión empezaron a teñirse de un rojo que, al poco, cubrió el terreno como un velo. Parecía serpentear y enroscarse como una anguila, temblando al ritmo de sus mandobles. Se enfureció al oír una voz que lo llamaba y lo distraía de la pelea. ¡Dalinar! No le hizo caso. ¡Brillante señor Dalinar! ¡Espina negra! Aquella voz era como el chillido de un crémlino cantando aguda dentro de su yelmo. Derribados espadachines, habían sido ojos claros, pero sus cuencas habían ardido y ya no se les notaba. ¡Espina negra! ¡Ah! Dalinar se volvió hacia el sonido. Cerca había un hombre uniformado de azul colin. Dalinar alzó su hoja esquirlada. El hombre retrocedió alzando sus manos desarmadas sin dejar de vociferar el nombre de Dalinar. Lo conozco. Es Kadash, uno de los capitanes de su élite. Dalinar bajó la espada y sacudió la cabeza, intentando quitarse el zumbido de las orejas. Solo entonces vio, de verdad vio, lo que lo rodeaba. Los muertos. Centenares y centenares de caídos, con apagadas brasas en vez de ojos,
sus armas y armaduras partidas, pero sus cuerpos siniestramente intactos. Por el Todopoderoso, ¿a cuántos había matado? Se llevó la mano al yelmo, volviéndose para mirar a su alrededor. Unas tímidas briznas de hierba asomaban entre los cuerpos, empujando entre brazos y dedos, junto a cabezas. Había cubierto la llanura con tal densidad de cadáveres que la hierba no encontraba espacio para alzarse. Dalinar sonrió, satisfecho, y entonces se quedó petrificado. Algunos de los cuerpos con ojos quemados, por lo menos 3 hombres en su campo de visión, vestían de azul. Eran sus propios hombres, con el brazalete de su élite. «Brillante, señor», dijo Kadash. «Espina Negra, tu tarea está cumplida». Señaló hacia un grupo de jinetes que cargaban a través del llano. Portaban el estandarte en plata sobre rojo con el glifo par de 2 montañas. Desprovisto de alternativas, el alto príncipe Kalanor se había sumado a la batalla. Dalinar había destruido varias compañías en solitario, y solo otro portador de esquirlada podría detenerlo. «Excelente», dijo. Se quitó el yelmo y aceptó un paño de Kadash para secarse la cara, seguido de un odre de agua. Dalinar se lo bebió entero y lo arrojó a un lado vacío, con el corazón acelerado, con la emoción palpitando en su interior. «Retira a la élite. No ataquéis a menos que yo caiga». Dalinar volvió a ponerse el yelmo y sintió su cómoda estrechez cuando los pasadores se le ciñeron a la cabeza. «Sí, brillante, señor». «Recoge a los nuestros que han caído», añadió Dalinar, abarcando con un gesto los muertos Colin. «Asegúrate de que se cuida de ellos y de los suyos». «Por supuesto, señor». Dalinar echó a correr para interceptar la fuerza que se aproximaba, haciendo crujir la piedra con su armadura. Lo entristecía tener que enfrentarse a un portador de esquirlada en vez de seguir combatiendo a hombres normales. Pero la devastación había terminado y tenía un hombre al que matar. Tuvo el recuerdo difuminado de un tiempo en el que enfrentarse a desafíos menores no lo había saciado tanto como un buen combate contra un adversario capaz. ¿Qué era lo que había cambiado? Su carrera lo llevó hacia una de las formaciones rocosas que había en el extremo oriental del campo de batalla, un grupo de enormes agujas erosionadas y cerradas como una hilera de serpientes de piedra. Al entrar en su sombra, oyó sonidos de pelea al otro lado. Parte de ambos ejércitos se había separado de su cuerpo principal e intentaban flanquearse unos a otros, rodeando las formaciones. En su misma base, la Guardia de Honor de Kalanor se separó y reveló al Alto Príncipe en persona, montado a caballo. Tenía la armadura esquirlada recubierta de algo plateado, quizá acero o láminas de plata. Dalinar había ordenado que pulieran su armadura esquirlada hasta devolverla a su gris pizarra original. No entendía qué motivo podría tener alguien para querer mejorar la majestuosidad natural de la armadura esquirlada. El caballo de Kalanor era un animal alto y regio, de pelo blanco y brillante, con una larga crin. Cargaba con el portador de esquirlada sin esfuerzo aparente, un rishadio. Sin embargo, Kalanor desmontó, dio una cariñosa palmada al animal en el cuello y avanzó para enfrentarse a Dalinar mientras aparecía en su mano una hoja esquirlada. «Espina Negra», dijo, «he oído que estás arrasando mi ejército tú solo. Ahora combaten bajo el estandarte de los salones tranquilos. Ojalá te hubieras unido a ellos para liderarlos. Algún día», repuso Dalinar, «cuando esté demasiado mayor y débil para luchar aquí, agradeceré que se me envíe».
Es curioso lo poco que tardan los tiranos en volverse religiosos. Debe de ser conveniente decirte a ti mismo que tus asesinatos son obra del Todopoderoso. Más vale que no se tomen por obra suya, gritó Dalinar. Me he esforzado mucho en esas muertes, Calanor. El Todopoderoso no puede atribuírselas. Solo puede asignármelas a mí cuando sopese mi alma. Pues que tiren de ti hasta la misma condenación. Calanor apartó con un gesto a su guardia de honor, cuyos miembros parecían ansiosos por abalanzarse sobre Dalinar. Por desgracia, el alto príncipe estaba decidido a luchar en combate singular. Dio un tajo al aire con su espada, una hoja esquirlada larga y fina con una enorme guarnición y glifos por toda la teja. Si te mato, Espina Negra, ¿qué pasará? Que Sadeas podrá intentar derrotarte. En este campo de batalla no existe el honor por lo que veo. Venga, va. No finjas que tú eres mejor, replicó Dalinar. Sé lo que hiciste para alzarte con tu trono. Ahora no te las des de hombre de paz. Teniendo en cuenta lo que hicisteis a los hombres de paz, dijo Calanor, me considero afortunado de no serlo. Dalinar saltó adelante y adoptó la posición de la sangre, adecuada para alguien a quien no le importaba recibir golpes. Era más joven y más ágil que su adversario. Contaba con ser capaz de atacar más rápido y con más potencia. Calanor lo sorprendió adoptando también la posición de la sangre. Entablaron combate, cruzando las espadas una y otra vez en una sucesión que los hizo rodar en un veloz juego de piernas, ambos intentando alcanzar una y otra vez la misma parte de la armadura para abrir un hueco hasta la carne. Dalinar gruñó y apartó la hoja esquirlada de su rival con un golpe de la suya. Calanor era viejo pero diestro. Tenía una increíble capacidad para apartarse de los ataques de Dalinar, restando algo de fuerza al impacto e impidiendo que el metal se partiera. Tras intercambiar furiosos golpes durante varios minutos, los dos hombres se apartaron, con sendas redes de grietas en los costados izquierdos de sus armaduras, dejando escapar luz tormentosa al aire. A ti también te pasará, Espina Negra, masculló Calanor. Aunque ahora me mates, alguien se alzará y te arrebatará tu reino. Es imposible que perdure. Dalinar acometió para asestar un potente mandoble, un paso adelante y luego un giro en redondo. Calanor lo alcanzó en el costado derecho. Fue un golpe poderoso, pero insignificante, ya que era en el lado equivocado. Dalinar, en cambio, tras un amplio arco que zumbó en el aire. Calanor intentó acompañar el golpe, pero llevaba demasiado impulso. La hoja esquirlada impactó, destruyendo parte de la armadura con una explosión de chispas fundidas. Calanor gruñó y trastabilló de lado y estuvo a punto de caer. Bajó la mano para cubrir el hueco en su armadura, que seguía perdiendo luz tormentosa por los bordes. La mitad del peto estaba destruida. «Peleas igual que lideras, Colin», gruñó, «con temeridad». Dalinar hizo caso omiso de la burra y embistió. Calanor salió corriendo, abriéndose paso entre su guardia de honor, apartando a algunos a los lados con las prisas y enviándolos al suelo con huesos rotos. Dalinar estuvo a punto de alcanzarlo, pero Calanor llegó a la base de la enorme formación rocosa. Soltó su hoja, que se deshizo en bruma, saltó y se agarró a un saliente. Empezó a trepar. Dalinar llegó a la base de la torre natural un momento más tarde. El suelo de alrededor estaba sembrado de peñascos, al misterioso estilo de las tormentas. Aquello seguramente había sido la falda de una colina hasta hacía poco. La alta tormenta había arrancado la mayor parte, dejando aquella formación improbable que se clavaba en el aire. Supuso que no tardaría mucho en caer también. Dalinar soltó su hoja, saltó también y asió un saliente, raspando los dedos contra la piedra.
se balanceó antes de poder hacer pie y empezó a alcanzar la escarpada pared en pos de Calanor. El otro portador de esquirlada soltó piedras a patadas contra él, pero rebotaron inofensivas en Dalinar. Cuando Dalinar lo alcanzó, habían trepado unos 15 metros. Por debajo los soldados se congregaban para mirar, señalándolo. Dalinar intentó coger la pierna de su adversario, pero Calanor la apartó y luego, agarrado a una de las piedras, invocó su hoja esquirlada y atacó con ella hacia abajo. Después de recibir unos golpes en el yelmo, Dalinar gruñó y se dejó resbalar hacia abajo para apartarse. Calanor partió unos trozos de pared para enviarlos traqueteando hacia Dalinar, descartó su hoja y siguió trepando. Dalinar lo siguió con más cautela, escalando por una ruta paralela a un lado. Terminó llegando a la cima y asomó la cabeza por el borde. La cumbre de la formación rocosa estaba compuesta de picos partidos y llanos que no parecían muy resistentes. Calanor estaba sentado en uno de ellos, con la hoja cruzada sobre una pierna y balanceando el otro pie. Dalinar ascendió a una distancia segura de su enemigo e invocó a Juramentada. Tormentas, apenas había espacio para quedarse de pie allí arriba. El viento lo azotaba y vio unos vientos sprint rodeándolo por un lado. ¡Ay, buena vista!, comentó Calanor. Aunque las fuerzas en contienda habían empezado igualadas, por debajo de ellos se veían sobre la hierba mucho más hombres caídos de plata y rojo que de azul. Me pregunto cuántos reyes disfrutarán de unos asientos tan maravillosos para contemplar su propia caída. Tú nunca fuiste rey, dijo Dalinar. Calanor se levantó y alzó su hoja con una mano extendida hacia el pecho de Dalinar. Eso, Colin, es cuestión de puntos de vista y suposiciones. Procedemos. Tío listo trayéndome aquí, pensó Dalinar. En duelo justo a todas luces contaba él con la ventaja, de modo que Calanor había introducido el factor azar en la lucha. El viento, el terreno inestable, una caída capaz de matar incluso un portador de esquirlada. Como mínimo, supondría un desafío novedoso. Dalinar avanzó cauteloso. Calanor cambió a la posición del viento, un estilo de combate con más fluidez y alcance. Dalinar escogió la posición de la piedra por su apoyo firme y su poder directo. Intercambiaron golpes avanzando y retrocediendo por la hilera de pequeños picos. Con cada paso hacían saltar lascas de las piedras que caían hacia el campo. Estaba claro que Calanor pretendía prolongar el lance para maximizar el tiempo en el que Dalinar pudiera resbalar. Dalinar amagó a derecha e izquierda, provocando que Calanor se acostumbrara a un ritmo, y entonces lo rompió para atacar con todas las fuerzas, aporreándolo con estocadas desde encima del hombro. Cada golpe aventó algo en el interior de Dalinar, una ansia que su anterior masacre no había saciado. La emoción quería más. Dalinar alcanzó varias veces el yelmo de Calanor y lo hizo retroceder hasta el borde, a un solo paso de caer. Su última acometida destruyó el yelmo por completo, revelando un rostro envejecido, afeitado, casi calvo. Calanor rugió con los dientes apretados y contraatacó con una inesperada ferocidad. Dalinar resistió espada contra espada y dio un paso adelante para convertir el envite en un duelo de empujones, sus armas trabadas, ambos sin espacio para maniobrar. Dalinar miró a los ojos a su enemigo y en aquellos ojos de color gris claro vio algo. Emoción, energía, una ansia de sangre que le era conocida. Calanor también sentía la emoción. Dalinar había oído a otros hablar de ella, de aquella euforia de la competición, la ventaja secreta de los Alesi. Pero verla allí mismo, en los ojos de un hombre que intentaba matarlo, enfureció a Dalinar. No debería estar compartiendo una sensación tan íntima con ese hombre. Gruñó y en un arrebato de fuerza empujó a Calanor hacia atrás. El hombre tropezó y resbaló.
Soltó al instante su hoja esquirlada y en un gesto frenético se las ingenió para agarrarse al borde de la roca mientras caía. Calanor se balanceó sin yelmo. La emoción de sus ojos se apagó, convertida en pánico. ¡Piedad!, susurró. Esto es piedad, dijo Dalinar, y le atravesó la cara con su hoja esquirlada. Los ojos de Calanor ardieron del gris al negro mientras caía de la aguja, dejando atrás estelas de humo negro. Su cadáver raspó la roca antes de caer muy abajo, al otro lado de la formación rocosa, apartado del grueso de los ejércitos. Dalinar dejó escapar el aire y se hundió, exhausto. Las sombras se extendieron alargadas sobre el terreno mientras el sol tocaba el horizonte. Había sido una buena lucha. Él había logrado lo que pretendía. Había derrotado a todos los que se alzaban frente a él. Y aún así, se notó vacío. Una voz en su interior no dejaba de repetirle: y eso es todo. No se nos había prometido más. Por debajo, un grupo ataviado con los colores de Calanor avanzó hacia el cadáver. La guardia de honor podía haber visto dónde había caído su brillante señor. Dalinar sintió una punzada de indignación. Aquella muerte era suya, aquella victoria le pertenecía. Esas esquirlas las había ganado él. Descendió medio sujetándose, medio resbalando con imprudencia. El descenso se le hizo borroso y ya estaba viendo en rojo cuando llegó al suelo. Un soldado tenía la hoja y los demás estaban discutiendo por la armadura que estaba rota y deformada. Dalinar atacó y mató a 6 de ellos en breves instantes, incluyendo al que se había hecho con la hoja. Otros 2 habían salido corriendo, pero eran más lentos que él. Dalinar atrapó a uno por el hombro, lo hizo rodar y lo estampó contra la piedra del suelo. Al último lo mató con un tajo de juramentada. Más. ¿Dónde había más? Dalinar no veía hombres de rojo, solo había unos pocos de azul, un atribulado grupo de soldados sin estandarte. En su centro, sin embargo, caminaba un hombre en armadura esquirlada. Gavilar estaba descansando allí de la batalla, tras las líneas, evaluando la situación. El hambre creció en Dalinar. La emoción lo embargó en una oleada abrumadora. ¿Acaso no debería gobernar el más fuerte? ¿Por qué debía quedarse atrás tan a menudo, escuchando a hombres charlando en vez de batallar? Ahí estaba. Ese era el hombre que poseía lo que él anhelaba. Un trono. Un trono y más. La mujer que Dalinar debería poder reclamar. El amor que se había visto obligado a abandonar. ¿Y por qué? No, su lucha de ese día no había concluido. Eso no era todo. Avanzó hacia el grupo con la mente turbia y un profundo dolor en las entrañas. Los Passion Spring caían como copos cristalinos a su alrededor. ¿Acaso no debería sentir la pasión? ¿Acaso no debería recibir recompensa por todo lo que había logrado? Gavilar era débil. Pretendía renunciar al impulso y quedarse satisfecho con lo que Dalinar y nadie más había obtenido para él. Pues bueno,
Había una forma de asegurarse de que la guerra continuara. Había una forma de mantener viva la emoción. Había una forma de que Dalinar obtuviera todo lo que deseaba. Estaba corriendo. Algunos hombres del grupo de Dalinar le dieron la bienvenida levantando los brazos. Debiluchos, no presentaban armas en su contra. Podía masacrarlos a todos antes de que supieran lo que estaba pasando. Se lo merecían. Dalinar merecía. Gavilar se volvió hacia él, quitándose el yelmo y dedicándole una sonrisa abierta y sincera. Dalinar se detuvo tan de sopetón que estuvo a punto de tropezar. Se quedó mirando a Dalinar, su hermano. Oh, Padre Tormenta, pensó. ¿Qué estoy haciendo? Dejó que la hoja resbalara entre sus dedos y desapareciera. Gavilar fue hacia él a grandes zancadas, incapaz de ver la expresión horrorizada de Dalinar tras su yelmo. Por fortuna, no apareció ningún vergüenza Sprint, aunque debería haberse ganado toda una legión en ese mismo instante. «Hermano», exclamó Gavilar, «¿lo has visto? La victoria es nuestra. El alto príncipe Rútar ha derrotado a Galam y ha ganado esquirlas para su hijo. Talanor ha obtenido una hoja y me dicen que por fin has hecho salir a Calanor. Por favor, dime que no se te ha escapado». Está... Dalinar se lamió los labios y respiró varias veces. «Está muerto», señaló hacia el cuerpo caído, visible solo como un montoncito de metal plateado que brillaba entre las sombras de los escombros. «Dalinar, qué maravilloso, qué terrible eres». Gavilar se volvió hacia sus soldados. «¡Vitoriad a la espina negra, hombres! ¡Vitoriadlo!». Alrededor de Gavilar surgieron Gloria Sprint, orbes dorados que rotaron en torno a su cabeza como una corona. Dalinar parpadeó entre los vítores y de pronto sintió tal vergüenza que quiso derrumbarse. En esa ocasión, un solo Sprint, con forma de pétalo cayendo de un capullo, flotó cerca de él. Tenía que hacer algo. «Hoja y armadura», se apresuró a decir a Dalinar. Se apresuró a decir a Gavilar. «He ganado las dos, pero te las cedo a ti. Un regalo para tus hijos». «¡Ja!», exclamó Gavilar. «Yasna, ¿qué iba a hacer ella con unas esquirlas? No, no, tienes...». «Quédatelas», suplicó Dalinar agarrando a su hermano del brazo. «Por favor». «Lo haré si insistes», dijo Gavilar. «Supongo que tú ya tienes una armadura que dar a tu heredero». «Si es que llego a tenerlo». «Lo tendrás», repuso Gavilar y envió unos hombres a recoger la hoja y la armadura de Calanor. «¡Ja! Todo tendrá que reconocer por fin que somos capaces de proteger su estirpe. Sospecho que la boda tendrá lugar antes de un mes». Como también tendría lugar, con toda probabilidad, la coronación oficial en la que, por primera vez en siglos, los 10 altos príncipes de Aleskar se inclinarían ante un solo rey. Dalinar se sentó en una piedra. Se quitó el yelmo de un tirón y aceptó el agua que le ofrecía una joven mensajera. «Nunca más», se juró a sí mismo. «Doy a preferencia a Gavilar en todo. Que tenga el trono. Que tenga el amor. Yo nunca debo ser rey». Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 26. ¡Wow!
Dalinar modo berserker, hermano. Dios mío. Buah. Tremendo, hermano. Qué fucking capítulo, hermano. Qué buena. Oh, Dios. Claro, ya había sido en el Camino de los Reyes, si mal no estoy, que se había mencionado esto de que Dalinar, pues Dalinar mismo lo había pensado, ¿no? De que él se había jurado a sí mismo nunca jamás desear lo que tuviera Gavilar. Nunca jamás desear ser rey. Nunca desear volver a pensar siquiera en traicionar a Gavilar. Juramento que cumplió, evidentemente. Pero claro, este es el contexto de ese juramento, hermano. Este es el contexto. Y Dios mío, el Dalinar joven es un berserker, es una bestia, hermano. O sea, el Dalinar de la actualidad, el Dalinar ya entrado bastante en la adultez, sosegado, más... Él no es tan político, ¿sabes? No es tanto político, pero, ¿sabes? Más con miramientos a la unidad que a otra cosa. Oh, Dios. Es más, es que también es súper diferente al Dalinar del Camino de los Reyes. Es que el Dalinar del Camino de los Reyes es muy parecido al Dalinar de Juramentada. Es el mismo personaje, solo que el del Camino de los Reyes estaba perdido. En Juramentada ya sabe qué hacer. Pero el Dalinar joven, Dios mío, qué bestia. Qué máquina, hermano. O sea, es un berserker. Pero... es un berserker, es una máquina de matar, hermano. Increíble. Ah, increíble. Nada, gente, espero que hayan disfrutado de la narración. Me emocioné bastante. Así que hice de mi garganta un poquito... no sé si pupita, pero sí que la forcé bastante. Así que agradecería que si no están suscritos se suscriban o vuélvanse miembros, gente. Besitos, nos vemos en la próxima. Dios mío, Dalinar.